Explicación del libro del Apocalipsis, capítulo 10. El libro. El ángel fuerte. Apocalipsis 10, versículo 1 hasta el 11. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. De la descripción de este ángel, podríamos deducir que no se trata de un ángel común, sino del mismo Cristo. Tanto más, ya que en el Antiguo Testamento muchas veces el Señor aparece como ángel. Génesis 22:11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Isaías 63:9. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Oseas 12:4. Venció al ángel, y prevaleció, lloró, y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Miremos a este ángel de cerca y analicemos su descripción. Primero, es fuerte. La fuerza caracterizó siempre a Cristo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 24:19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Primera de Timoteo 6:15.
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, está envuelto en una nube. Así el Señor aparecía a Israel. Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Tercero, estaba con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es símbolo de la misericordia, y la misericordia es el derecho exclusivo de Dios. Apocalipsis 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Cuarto, su rostro era como el sol. Este rostro tiene Cristo. Apocalipsis 1, 14 y 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Con esta descripción por delante, claramente se destaca la imagen del Señor, y aunque no estuviera escrito que es ángel, no tendríamos la menor duda de que es Cristo. Pero por cuanto Él es llamado ángel, así pues lo entenderemos. De todos modos, no cabe duda alguna de que este era un ángel con especiales dignidades divinas. Mar y tierra. Apocalipsis 10, 2b. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El hecho de que ese ángel se haya parado con un pie sobre el mar y con el otro sobre la tierra simbólicamente muestra que Cristo mantiene tanto el mar como la tierra bajo su dominio. Significa además que aquello que Él tiene que anunciar se dirige a toda la redondez de la tierra, a todas las islas y a todas las naves. Nadie, ni un solo pueblo está excluido de la atención de Dios. Dios recuerda a todos y a todos dirige por igual la noticia que debe pronunciar ese ángel fuerte. Imagen de un ángel fuerte con el libro Apocalipsis 10, 1 y 2. Las voces de truenos. Apocalipsis 10, 3 y 4. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El trueno es un sonido fuerte. El sonido de los 7 truenos simboliza la plenitud de la voz de Dios. La voz de Dios con frecuencia es comparada con el trueno. Ezequiel 3:12. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Juan 12:29. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Apocalipsis 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Indiscutiblemente esta era la voz de Dios,
pero era tan fuerte que parecían 7 truenos tronando simultáneamente. Pero lo que dijo esa voz de trueno no le fue permitido a Juan escribirlo. Por eso nosotros tampoco lo sabemos y no intentaremos adivinarlo. Apocalipsis 10, 5 al 7. El tiempo no sería más. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto significa que después de la voz de la séptima trompeta, comenzará la rápida concreación del reino de Dios. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces llegará el momento del juicio de Dios sobre los inmundos y el momento cuando la humanidad obtendrá nuevamente la herencia perdida. Ahora el Señor parece tardar a causa de los creyentes no listos y el mundo no salvo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos teólogos tienen dudas en cuanto a esta palabra tardanza. Piensan que para el Señor todo está estrictamente marcado y previsto, y no puede haber ninguna alteración. Así es para Dios, porque Él es omnipresente, pero a los hombres esto parece distinto. Esta palabra la usó el mismo Cristo cuando hablaba acerca de su segunda venida. Él se expresó así: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25:5. El apóstol Pedro también dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Por eso nosotros usamos esta palabra, aunque creemos también que para Dios todos los pormenores están previstos, y Él realmente no se tarda, según nosotros, porque aún esa tardanza para Él está prevista. Pero después de la séptima trompeta culminará el misterio de la predicación, y entonces ninguna postergación más habrá. El actual aparente postergamiento de la venida de Cristo es la manifestación de la misericordia de Dios hacia los incrédulos, pero el momento de esa venida de todos modos sobrevendrá, y en la forma como ladrón en la noche. Entonces ya no habrá más tiempo para nada, ni para el arrepentimiento, ni para corregirse o prepararse. Todos tendrán entonces que comparecer ante el Señor, tales cuales Él los sorprenderá. El libro, Apocalipsis 10:2. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Versículo 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Este no es el mismo libro que estaba en las manos del sentado en el trono, sellado con 7 sellos, de Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquel era un libro, mientras que este es tan solo un librito, es decir, que era chico en comparación con aquel. Aquel era el documento de la salvación y el rescate de la humanidad, y en general
el documento de la obra de Cristo, en tanto que esta es solamente la profecía de los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se destaca que este libro estaba abierto. Apocalipsis 10, 2 y 8. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y esto significa que anteriormente el mismo estaba cerrado. Un solo libro en todas las escrituras permanecía cerrado y sellado hasta el último momento. Es el libro del profeta Daniel. Daniel 12, 4 al 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vio por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En parte está abierto en el Apocalipsis, pero recién después de la séptima trompeta será abierto totalmente. Entonces se abrirá el misterio anunciado a los profetas, especialmente a Daniel. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. De manera que este libro probablemente era el libro de Daniel, el que, entre otros, se asemeja mucho al Apocalipsis. Las palabras es necesario que profetices otra vez. De Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muestran que ya antes existían profecías semejantes, y ellas estaban precisamente en Daniel. El apóstol Juan tuvo que comer ese libro. Esto parece extraño, sin embargo, hasta la fecha existe el dicho, él simplemente traga los libros, o bien, él devora los libros. De manera que como los libros comunes es posible solamente leerlos, la palabra de Dios debe ser nuestro alimento. Cuando Juan comía el libro, esto es, cuando leía acerca del establecimiento del reino de los santos y la victoria del pueblo escogido de Dios. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 7, 12 al 14. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno con un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Versículo 21 al 27. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así,
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces el libro era dulce a su paladar, pero cuando él lo comió, esto es, lo aceptó, y lo hizo suyo, y lo entendió hasta el fin, comprendió todo el terror y tribulación que tendrá que sufrir el pueblo de Dios durante el señorío del Anticristo. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 25 de Daniel 7. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 11, 31 al 37. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá, sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Fue amargo su vientre. Habiendo comido este libro, Juan obtuvo el mandato de profetizar nuevamente aquello que había sido ya profetizado y que era el contenido de aquel libro. Por eso el Apocalipsis se asemeja tanto al libro de Daniel. Imagen de terribles jinetes. Apocalipsis 9, 16 al 19.